Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Este año se conmemora el 50 aniversario de las relaciones entre China y Perú, un momento especial que merece la pena hacer un repaso y análisis sobre esta relación en diferentes aspectos. Y hoy tenemos el gran honor de conversar con el señor Luis Quesada, embajador de Perú en China, quien yo creo que es un gran conocedor sobre este tema. Señor embajador, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Es un gran honor y placer conversar con usted. Para mí es un enorme gusto estar nuevamente con los amigos de CGTN en español, así que con mucho agrado me referiré a los puntos que ustedes sé sobre el tema de nuestras relaciones bilaterales, que ya adelanto están en un excelente nivel. Claro, en China siempre pensamos que 50 años es importante, es la mitad de un siglo. Entonces es el momento de hacer un repaso de este aniversario, de esta relación. ¿Cómo calificaría usted estos 50 años en el que China y Perú ha pasado conjuntamente? Comenzaron muy bien en el año 71. El Perú fue el segundo país en Sudamérica en reconocer a la República Popular China, sobre todo una vez que ganó su asiento legítimo en las Naciones Unidas, que también acabamos de conmemorar los 50 años. Y de allí en adelante se realizaron visitas también de las principales autoridades. Vino en esa época nuestro primer ministro, los ministros importantes, digamos, en este caso de pesquería, de minería, porque la relación comenzó justamente con un tema comercial, ¿no? O sea, nosotros vendíamos productos minerales y pesqueros. Pero luego la relación fue avanzando, ya había más coincidencias también en temas políticos, en temas sociales, y además el hecho de que el Perú es un país que tiene un gran componente chino en su población, ¿no? O sea, la migración que ocurrió en el siglo XIX y toda esta evolución también, o sea, que el Perú es un país acostumbrado a la presencia china desde hace mucho tiempo, ¿no? De manera que no fue para nosotros una sorpresa de ver un país nuevo de ninguna manera. Habíamos también tenido relaciones diplomáticas con la dinastía Qing durante un largo tiempo también, ¿no? Obviamente. Cuando China empieza a invertir en el exterior, su primera inversión en nuestra región la hace en el Perú, a comienzos de los años 90, ¿no? En nuestra industria minera también, en el sur del Perú. Entonces, comenzó un fenómeno muy importante que es la presencia de la empresa china en el Perú. Eso también fue un ingrediente importantísimo para fortalecer la relación. Ya no estábamos solamente acostumbrados a la presencia física, sino también a la presencia económica, ¿no? Y hoy en día China es nuestro segundo inversionista en la industria minera, que es prácticamente el 15% del PBI peruano, ¿no? Y además, creo que también otra cosa es que la visión positiva que hay en el país, en mi país, sobre China y sobre los habitantes también. Si nosotros los hemos tenido desde el siglo XIX, hemos visto la prosperidad de esta comunidad, ¿no? Hoy en día hay toda una serie de aspectos que hacen que esta relación sea muy sólida. Tenemos un tratado de libre comercio, uno de los pocos países de la región que los tiene, ¿no? Y otros mecanismos importantes, como ser parte con China del esquema de la Franja y la Ruta, por decirlo menos, ¿no? Entonces hay dos ejes fundamentales que hacen que la relación sea fluida y que China se haya convertido en nuestro primer socio comercial y que el Perú sea para China su cuarto socio comercial en la región y el segundo destino de sus inversiones. Sí, usted acaba de mencionar el comercio. Yo creo que los dos países han podido lograr muchos progresos en el sector del comercio, eso gracias a la firmación del Tratado de Libre Comercio. Sí. Y en el año 2010 este Tratado de Libre Comercio entró en funcionamiento y después los dos países están realizando, que yo sepa, unas negociaciones para la modernización de este Tratado de Libre Comercio. Cuéntenos un poco sobre esto. ¿Cómo es la última noticia sobre esta negociación y qué podemos esperar de esta modernización del Tratado de Libre Comercio? Fíjese, eso es interesante porque
El tema del comercio internacional en los últimos años ha evolucionado de una manera muy, muy rápida. De modo que los tratados firmados en esa época, en el 2010, por ejemplo, atrás, ¿no? Están quedando prácticamente obsoletos. Ahora con las nuevas plataformas digitales que han hecho el comercio electrónico, digamos, una de las vías más importantes en el intercambio de bienes y servicios entre los países, tenía que estar también acordada, ¿no? Entonces, ese es el tema principal, ¿no? Todavía estamos en negociación. La pandemia alargó un poco esta negociación, ¿no? Entonces hemos tenido que hacerla de manera virtual y todavía estamos finalizando los últimos puntos. Pero un tema fundamental ha sido también, el tema del comercio electrónico, ¿no? Y el tema de la inversión, porque si bien también el Perú y China tienen un tratado bilateral de inversiones, pero este capítulo también hay que modernizarlo en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces queremos eso, que sea un tratado de última generación. Sí, antes de esta entrevista vi un artículo, dicen que en estos últimos años en Perú el comercio electrónico ha experimentado y está experimentando un rápido desarrollo. Y ¿es esto ahora está desempeñando cada vez un papel más importante en el comercio entre China y Perú? Mucho, sí. Y el tema del comercio electrónico ya estaba presente en el Perú desde hace muchos años, por supuesto, ¿no? Pero ahora la pandemia ha acelerado el uso del comercio electrónico. Entonces, nosotros, por ejemplo, como Perú, estamos presentes en algunas plataformas digitales chinas como Jingdong, sí, o como Tmall, por ejemplo. Para promover nuestro turismo también utilizamos WeChat, Weibo y otras más. Hay otras más, digamos. Entonces, nosotros estamos ya presentes en el público chino, digamos, mediante el comercio electrónico, y queremos seguir haciendo más, queremos seguir explorando más, porque cada vez hay cosas nuevas en este campo, ¿no? Sí. Y hay que estar atento para saber cómo aprovechar todas estas herramientas, ¿no? Sí, claro. Recuerdo que nuestro primer encuentro fue en el año 2018, cuando usted participó a la primera exposición internacional de importaciones de China en Shanghai. Mi primer año en China. Sí, le hicimos una entrevista y ahora ha pasado 4 años. O sea, esta exposición internacional de importación desde China ha celebrado 4 ediciones. Hemos visto que Perú cada año participa activamente a la exposición internacional de importaciones de China. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esta plataforma? No, la mejor, por eso que estoy yendo, ¿no? A pesar de que no hay presencia real, mientras no hubo pandemia, venían empresarios peruanos a la feria, teníamos muy buenos pabellones del país y empresarial también. El ministro de Comercio Exterior del Perú siempre venía también, ¿no? Entonces, yo con mi asistencia quiero dar a entender que el Perú no solamente felicita, sino que es entusiasta sobre esa iniciativa. Esta es una iniciativa del presidente Xi Jinping y yo creo que ha sido aplaudida en todas partes porque da a entender la apertura de China al comercio internacional, ¿no? Es decir, hay tantos problemas ahora, ¿no?, que esa feria es una oportunidad también de abrir el país al comercio nuestro, digamos, hacia China, que la calidad y la cantidad del mercado pues es inconmensurable, ¿no? Es el mercado más importante y todo el mundo quiere llegar ahora al mercado chino sin duda, ¿no?, que es atractivo. Además, con el tema del alivio de la pobreza hay una clase media también más exigente en sus demandas y todos estudiamos cómo satisfacer, ¿no?, este progreso social y económico del pueblo chino, dándole también los mejores productos que podemos, ¿no?, tener, ¿no? China estamos experimentando unos cambios en el mercado, sí, porque tenemos una aumentada demanda del consumo dentro del país. Y por una parte, en China se necesita productos de calidad de fabricación nacional y también necesitamos más productos provenientes de todo el mundo. Sí, nosotros también estamos y también esperamos, como sabe, el Perú es un país hospitalario y amigable y ha atendido y recibido a miles de turistas chinos hasta antes de la pandemia, ¿no? Así que estamos también preparándonos para darles la bienvenida. Yo creo que el visitante chino se va a sentir en el Perú siempre
como en casa, ¿no? Y esa es la idea, además de que el país es hermoso, tiene recursos naturales que ver y otra cosa que también asombra al turista chino es ver las civilizaciones antiguas, ¿no? Cierto. Entonces, como lo que decimos antes, la celebración de la Exposición Internacional de Importaciones de China es como una demuestra de la determinación de China de abrir su mercado al mundo. Entonces, ¿qué importancia tiene una China abierta hacia el mundo? Yo creo que conforme China va siendo una potencia mundial que se va fortaleciendo cada vez más, se va convirtiendo también en un líder responsable en el mundo internacional. Lo vemos no solamente en el tema del comercio, sino también en el tema, por ejemplo, del medio ambiente, del calentamiento global, ¿no? China está teniendo posiciones muy importantes en varios puntos de la agenda internacional. Pero ya que me pregunta sobre el comercio, sí, hemos tenido en los últimos tiempos problemas producto de decisiones unilaterales, ¿no? Respecto al comercio. China, al igual que Perú, hemos sido muy fuertes en los escenarios internacionales, sobre todo en la Organización Mundial del Comercio, sobre todo de tener una convicción muy fuerte respecto al multilateralismo, que es importante. Los países tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Los países tenemos que tratar de solucionar nuestros problemas en los medios que existen para eso, como en este caso la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Así que para nosotros es muy importante esta apertura de China. Entonces, sí, uno tiene la idea de que hay tanto que hacer y que conversar con China, que lo mejor es tener una política que libere al comercio internacional de obstáculos, ¿cómo se llama?, de burocracias y todo eso. Y creo que se está haciendo bastante progreso en eso, se está haciendo, ¿no?, un muy buen camino. Sí. Claro, claro. Además del comercio, también hablamos un poco sobre la inversión. Que yo sepa, Perú es uno de los principales destinos de las inversiones de China en América Latina. Sí. El segundo destino. El segundo, sí, después de Brasil. Entonces, ¿cómo ve usted la actual situación de las inversiones entre China y Perú? En este momento en el Perú ha habido un cambio de gobierno, como se sabe, ¿no? Siempre cuando hay cambios de gobierno, los inversionistas tienen un tiempo de espera para ver, ¿cómo se llama?, las políticas públicas que se van a desarrollar en este campo. El Perú mantiene su gran estabilidad macroeconómica y eso creo que es una señal muy fuerte también para la inversión. Yo, como embajador, sigo recibiendo a las empresas y también visito para seguir manteniendo, digamos, este tren de interés, ¿no?, que hay. Más bien, lo que a mí me gustaría ver es que haya inversión peruana aquí también, ¿no? Sí. Hay en gastronomía, por ejemplo, ¿no?, pero podría haber en otros rubros también, ¿no? Sí. A mi entender, pese al cambio de gobierno, podemos decir que la política y el entorno de inversión de Perú será estable para las inversiones chinas. No, sin duda. No, y además queremos inversiones chinas. Fíjese usted, el presidente Pedro Castillo, no más con asumir la presidencia, expresó su deseo de visitar China. Y usted sabe, una visita presidencial siempre refuerza, ¿no?, los lazos que ya son sólidos, pero también surgen nuevas ideas sobre cómo, digamos, aprovechar esta relación también para mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Como usted ha dicho, está trabajando todavía duramente para tratar de atraer más inversiones de China en Perú y también espera que en el futuro haya más empresas de diferentes sectores de Perú que tengan inversiones en China. Sí, lo que usted acaba de decir es fundamental, o sea, que se diversifique la inversión, ¿no?, que no esté tan concentrada, digamos, en la industria minera. Ahora ya se está viendo mayores inversiones en infraestructura, en carreteras, en puertos, ¿no? Eso es buena señal, en energía, ¿no? Entonces, eso, queremos decir también a las empresas chinas de que todos los sectores del Perú están abiertos a esto, a las empresas, sí. ¿Cuáles serán los terrenos que las inversiones chinas pueden llegar a Perú? Yo creo que hay un futuro en el tema de transportes, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, portuario. Ya hay una gran inversión de Costco para un megapuerto, pero también hay también proyectos de
vías ferroviarias, de ferrocarril, ¿no? Entonces ya empresas chinas están interesadas. Claro, hay que pasar por un proceso de licitaciones, ¿no? Pero ustedes son líderes en ese tema, ¿no? Este es un campo. Otro campo también puede ser el tema energético, ¿no? O sea, no solamente adquirir empresas, sino también incursionar, ¿no? En, por ejemplo, la industria por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, en fin, hay tantas posibilidades. Bueno, en el año 2019, China y Perú firmaron el memorándum de entendimiento sobre la cooperación para la construcción conjunta de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Que yo sepa, Perú también ha expresado que quiere implementar el concepto de desarrollo de corredores económicos bajo esta iniciativa. Entonces, ¿cuáles son sus observaciones respecto a las cooperaciones entre China y Perú bajo esta iniciativa? Bueno, yo creo que se puede hacer muchísimo, ¿no? Porque, digamos, el tema que más le preocupa al Perú, y eso es un punto central en el esquema de la Franja y la Ruta, es la infraestructura. Hay una enorme brecha de infraestructura que creo que allí se puede ir de la mano con China a través de sus empresas, ¿no? La Franja y la Ruta es un esquema muy integral porque tiene de todo, tiene cultura, economía, en fin, sí, todo esto, ¿no? Y yo creo que los pasos que estamos haciendo en adelante con ustedes, con nuestros socios chinos, lo estamos enmarcando dentro de ese esquema también, ¿no? Otro tema interesante es el tema de la economía digital, que nos hemos referido, pero que también es parte de esto también. Sí. Y también es otro trabajo que también queremos impulsar, ¿no? Ahora hay algunos proyectos concretos que tienen mucho éxito dentro de este marco. Yo creo que el más importante es el del megapuerto de Chancay, ¿no? Que lo que se quiere es que esto sea un hub en el Océano Pacífico, ¿no? Eso está muy cerca de Lima, al norte de Lima, pero es también para desconcentrar el puerto del Callao, ¿no? Es una inversión de 3.800 millones de dólares. Es tremenda, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la inversión clave que va a servir no solamente para el Perú, sino también pensamos que, digamos, puede ser este hub para toda esta región, ¿no? También. ¿Sabe usted que en China tenemos una frase, dicen que la amistad se refleja especialmente en los momentos más difíciles? Y eso se refleja sobre todo después del brote de la pandemia de COVID-19. Sí. Recordamos que al inicio, cuando China está muy afectada por la epidemia de COVID-19, hemos recibido los mensajes de apoyo del gobierno de Perú y después, cuando esta pandemia llega a Perú, a petición del gobierno de Perú, un equipo de médicos de asistencia médica también ha visitado a Perú para proporcionar apoyos. ¿Cuáles son sus observaciones sobre esta cooperación sanitaria entre los dos países después del brote de la pandemia de COVID-19? Bueno, sí, bueno, en primer lugar, el trabajo de esta embajada cambió por completo, ¿no? O sea, porque se tuvo que dar prioridad a este tema. Entonces, se trabajó muy de cerca con las instituciones chinas, desde luego. Entonces, hay que distinguir el tema de la cooperación de China con el Perú. Usted mencionó la misión médica, que fue muy importante, porque además estaba compuesta por médicos que habían estado en Wuhan en el momento más crítico. Sí. Entonces, intercambiar sobre qué prioridades hubo aquí, ¿no? Para el tratamiento de la pandemia, sobre todo en ese momento, ¿no? Cuando fue Wuhan, digamos, cercada, ¿no? El cordón sanitario. Pero también muchos gobiernos locales, municipalidades y el propio gobierno chino también se interesaron, y empresas también se interesaron en hacer donaciones. Hemos recibido de varias instituciones, ¿no? Como digo, tanto políticas como ONGs y empresas, tanto públicas como privadas chinas. Eso por un lado. Por otro lado también está la gran industria médica que existe en China, de manera que el Perú empezó a adquirir también, ¿no? para el tratamiento de esta crisis, que fue terrible en el país, ¿no? Productos como camas UCI, las camas de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Respiradores también se compró en gran cantidad, dado que conocíamos de la calidad, ¿no? del producto. Sí.
Luego, a mediados del 2020 se produce, ese es un momento importante también, porque ya la embajada ya ha tenido conversaciones importantes con el laboratorio Sinopharm, ¿no? Que estaba desarrollando la vacuna. Entonces, el Perú comenzó a ser también cliente de Sinopharm. Las primeras vacunas que llegaron al Perú fueron las vacunas chinas, las vacunas de Sinopharm, y hasta ahora siguen llegando, lógicamente. O sea, el personal de primera línea en nuestro país, como son los doctores, las enfermeras, los bomberos, la policía, los militares, fueron vacunados primeramente con las vacunas de Sinopharm. Claro que también hemos adquirido, digamos, de otros laboratorios en el mundo, porque era un tema urgente, tenía que llegar lo más pronto posible, ¿no? Pero por supuesto que seguimos abasteciéndonos de las vacunas chinas que han hecho tanto bien, ¿no? Por supuesto. Entonces, ha sido una época de mucha intensidad también, porque para esto hemos debido contar con la colaboración de varias entidades del gobierno chino también para hacer posible, ¿no? Sí. Tanto el tema de la cooperación y las donaciones como el tema de las adquisiciones por parte del gobierno peruano. Sí, hay que decir que este año, pese al efecto de la epidemia del COVID-19, no fueron pocas las actividades de intercambio cultural y humanística entre China y Perú. Por ejemplo, recuerdo que en agosto de este año se celebró una exposición especial titulada La antigua civilización andina en Perú, en el Museo de la capital de Beijing, cooperando con varios museos de Perú. Y esto ha traído la visita de muchos pequineses, incluso la personas de otras ciudades. Y además, recientemente CGTN también cooperó con la embajada para organizar una serie de foros de civilización. Entonces, yo creo que estos intercambios culturales y humanísticos son fundamentales para ampliar o profundizar el entendimiento mutuo entre dos países. ¿Cómo calificaría usted la actual situación de intercambio cultural entre China y Perú? ¿Y qué sugerencias, propuestas tiene para esto? Esta muestra a la que usted se ha referido, digamos, da la señal de que necesitamos hacer más todavía. Necesitamos más. Necesitamos más exhibiciones chinas en el Perú, necesitamos más exhibiciones culturales también peruanas aquí, porque esta exhibición recorrió varias ciudades antes de llegar a Pekín, ¿no? Estaba desde el año 2019. Entonces, pero yo cuando he ido, las veces que he ido a la exposición en el Museo de la Capital, porque a las demás fui a las inauguraciones, pero acá he ido en un día común y corriente, y no sabe el gusto que me da, o sea, porque los visitantes aquí iban con las familias enteras, ¿no? Yo creo que hay una gran admiración aquí por las civilizaciones antiguas, como la peruana, porque esta es una civilización de las más antiguas del mundo, la China me refiero, ¿no? Y la nuestra también. Entonces podríamos comenzar por ahí. Nosotros también estamos muy interesados en la historia de otros países, ¿no? Y creo que la historia de China es una de las más subyugantes, una de las más atractivas de las historias en general de los países del mundo. Entonces, podría ser más en manifestaciones culturales como por ejemplo la pintura, la música, la danza, todo eso. Hay toda una serie de posibilidades que podríamos trabajar en conjunto. Ojalá, ojalá. Geográficamente hablando, China y Perú son dos países muy lejanos, pero si vemos la cultura, también hay muchos acercamientos, como al comienzo usted ha mencionado que en Perú hay muchos ciudadanos de origen chino. Entonces, los chinos ya no son, o sea, la cultura china, los factores chinos ya no son cosas muy raras en Perú desde hace muchos años. No, porque muchas tradiciones chinas todavía existen, ¿no es cierto? Además, el barrio chino de Lima también, ¿no? La calle Capón. La comida china, los peruanos preparamos cosas chinas en la casa, más que todo cantonesas, ¿no? Claro. ¿Qué papel está jugando este grupo de personas en Perú? Es muy importante. Mire, cuando los chinos llegaron al Perú en el siglo XIX, lo hicieron bajo condiciones muy duras de trabajo. Pero rápidamente, justamente por el carácter emprendedor de este pueblo, ¿no? Y también fueron otro país de gente emprendedora. Muy rápidamente el chino que había emigrado se convirtió en pequeño empresario. Entonces, y cada vez fue progresando más. Ahora, lógicamente también hay muchas asociaciones chinas en el Perú,
no solamente de orden cultural, sino también económico. Entonces, ya ahora que han pasado varias generaciones, subsisten, ¿no? La mayor parte de esta comunidad de peruanos de origen chino está repartida en muchas actividades, ¿no? Pero hay una presencia importante de empresarios, ¿no? Empresarios que tienen negocios muy grandes, muy productivos, muy populares también en el Perú. De manera que yo diría que el peruano de origen chino y el chino, digamos, en general, es muy bien visto por nuestra población. Ha habido un aporte tremendo y la presencia y el aporte chino es parte también de nuestra identidad nacional. Sin duda, sin duda. Se cumplen 50 años las relaciones entre China y Perú, pero al mismo tiempo Perú también recibe el bicentenario de la independencia de su país. Yo creo que esta coincidencia es un momento muy especial. Entonces, en este momento, ¿qué expectativas o proyecciones tiene para el futuro de las relaciones entre China y Perú? Yo creo que en este momento no pueden ser mejores, pero hay muchas cosas que podemos hacer juntos. Yo creo que una vez que optimicemos el Tratado de Libre Comercio, que profundicemos el esquema de la franja y la ruta, la Asociación Estratégica Integral, tenemos tantos esquemas que trabajar con Chile. Tenemos un plan quinquenal también de trabajo, ¿no? Una vez que podamos tener reuniones de índole política o económica, sobre todo, por ejemplo, con el Consejo Nacional de Desarrollo y Reforma chino, todo eso, entonces yo creo que podemos empezar a hacer una lluvia de ideas sobre cómo ir dándole mucho más contenido cualitativo a nuestra relación, ¿no? Y yo creo que se abren muchísimos abanicos, muchas posibilidades, que lo que se necesita es que se concreten y aterricen, ¿no? No, sí. Nosotros tenemos el más ferviente deseo de profundizar nuestra relación con la República Popular China. Estos 50 años hemos tenido un nivel de excelencia, ¿no? Que yo lo que veo para adelante, soy muy optimista, ¿no? Yo durante los años que he estado acá he visto con agrado también, ¿no?, el desarrollo de esta relación y que también hemos podido solucionar rápidamente cuando se han presentado pequeñas dificultades gracias a la buena voluntad también, ¿no?, de ambas partes, ¿no? Entonces sí se ve que hay una muy buena amistad y yo lo que espero es que pronto, digamos, podemos tener también mayores intercambios de autoridades, ¿no? Sí, y al final, tomando el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Perú como una oportunidad, ¿cómo podemos profundizar aún más esta relación en el futuro? ¿En qué terrenos debemos como dedicar nuestros esfuerzos? Bueno, yo creo que en muchos, ¿no? En primer lugar, yo creo que tenemos que mejorar nuestra relación económica comercial, en primer lugar, tratar de ver también las coincidencias que existen en la agenda internacional para trabajar juntos. Eso es importante también, sobre todo ahora China no solamente es un líder, sino es un líder responsable, ¿no? Y también avanzar de la mano juntos también en temas modernos, de avanzada, como es temas científicos, temas de índole tecnológica, de innovación. Y para eso también yo creo que debería haber mayor contacto entre los foros académicos, las universidades, que los hay, pero todavía pueden ser mayores, ¿no? Sí. Y lo último, que es la relación pueblo-pueblo, ¿no? O sea, más intercambio, eso, que nos conozcamos más. Usted dice, somos países que claro, la distancia geográfica, pero la distancia geográfica, digamos, ha sido un obstáculo muy pequeño en realidad, porque sí, es algo que ahora con todas las innovaciones en tema de tecnología y todo eso, y bueno, claro, el viaje dura entre 20 y 24 horas, pero esperemos que eso también se acorte, ¿no? Sí. Bueno, sí, señor embajador, gracias a usted, sobre todo en este momento, hacer una entrevista para nosotros también yo creo que es muy significativo. No, un placer y muchas gracias por la entrevista, un gran gusto.